notas. Lo voy a molestar a Nacho Liberadol, que es periodista reconocido del mundo de las finanzas, que trabaja en la agencia Bloomberg acá en Buenos Aires, para entender un poco cómo se vive esto desde la cobertura y qué está viendo él también con su experiencia. Hola Nacho, ¿cómo andás? Acá te saluda Jairo Estrache del equipo de Buenas tardes China. ¿Cómo andás? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Jairo? Bien, Bien, buen che. día. Escúchame, Eh, ¿soy yo o es mucho interés, pero ahora más con desconfianza y preocupación respecto del fenómeno Milei? ¿Qué estás viendo vos? ¿Qué se ve en la cobertura que están haciendo? Mira, hay algo que ya veíamos en los últimos meses que se notaba en el mercado que genera preocupación, algo novedoso que dejaron las elecciones sobre Milei y algo también que tiene que ver más con la emergencia de la alternativa de poder, ¿no? O sea, para mí lo que se está viendo en este momento es el combo de esas tres cosas. Ya el programa económico de Milei ya estaba generando desconfianza en muchos frentes. El tema es que todo se iba a ordenar en la medida en que al gobierno le fuera bien en las elecciones y eso no pasó. Después lo que mostraban las elecciones es la pérdida de popularidad de Milei. Claramente esta caída en la imagen, si bien más o menos en algunas encuestas se estaba reflejando, verlo cristalizado, digamos, en una elección, en un escrutinio, es para el mercado tiene mucho más valor, ¿no? Porque justamente porque las encuestas en general a veces los hacen caer en algunos errores a la hora de invertir y también las dificultades para construir poder que está mostrando, que estuvo mostrando Milei y que puede llegar a tener de acá a octubre, ¿no? Eso empezó como a dar un poco de desconfianza. También el tema de la pérdida de institucionalidad del gobierno, ¿no? Creo que este año, si hubo un costo político que pagó ya el gobierno, es que los inversores de afuera empezaron a ver que es un gobierno que en lo institucional no se maneja demasiado bien, que eso es muy importante para el inversor de afuera. Y después lo otro que estuvo generando ahora preocupación es la emergencia de Axel Kicillof como alternativa de poder. El mercado ya conoce muy bien a Kicillof. Nosotros hoy sacamos una nota sobre el fantasma de Kicillof, Mirá. porque esto le pone un piso al riesgo de Argentina. Incluso aunque al gobierno le vaya bien en octubre, Kicillof ya está instalado en el mapa político y eso al inversor le preocupa. Bueno, me interesa ir desgranando algunas cosas que estás contando. Le digo a todo el chat que dice se peinó apurado Nacho Liberador, que Nacho Liberador usa así su pelo. Porque el chat, viste, acá no sé, son todos coafer en el chat de Sí, YouTube, sí. le Tiene quiero una decir. fijación con el pelo, Sí, posta. no, no le des bola a vos, Nacho. Ya, la gente sabe que tu estilo es ese. Por lo menos tengo pelo, Esteban. Claro. Claro, Sí, tal cual. Yo con no llegar sé con quién está pelo. escribiendo. Yo ¿Vos con... escribís un pelado? que no me venga a valer ningún pelado. Che, Nacho, escúchame, primero te voy a preguntar algo muy del fondo del laburo y de la mirada de los mercados financieros. ¿Hay algo que de golpe los hace subirse a una ola de, che, es Milei, es la gran apuesta, es el que vino a cambiar, es Milei con su frescura, fíjate cómo está haciendo un ajuste y la gente lo banca, y no sé, se compran un relato a favor de Milei y justifican la suba de los activos, y en un momento eso, ¿qué es lo que lo hace cambiar? ¿Es una noticia? ¿Es el resultado de las elecciones? Vos decís, ¿es de antes? ¿Es un informe como el de JP Morgan en su momento que dicen, che, esperemos un poquito? ¿Es un dato? ¿Cómo se da ese cambio? Que uno lo ve tantas veces, ¿no? El mercado financiero se sube, se sube, se sube y en un momento te sacan el banquito. Sí. Bueno, quizás siempre es a partir de algún driver, ¿no? Lo electoral podría hacer algo, hay que ver, seguramente el driver definitivo sea octubre. Pero me parece que en este caso no se dio de un momento a otro, sino eh, muy en el tiempo, ¿no? Nunca un gobierno tuvo tanto apoyo y tanta tolerancia del lado de la gente y de los mercados como para avanzar sobre un ajuste. El mercado acompañó muchísimo a Argentina, sin ver demasiado también en algunos casos, y la gente también acompañó mucho, y esta es la primera vez que vemos una señal de que esa paciencia se empieza a agotar. También en los mercados sí veíamos ya alguna desconfianza sobre algunos indicadores, algunas cosas sobre las que hablamos siempre, que no cierran en el modelo. El gobierno fue muy exitoso en dar señales sobre el frente fiscal, pero, que es algo que no hizo Macri en su momento, pero falló en lo cambiario y lo monetario, que es algo que sí había hecho Macri en su momento. Al mercado le empezó a generar algo de desconfianza y toda sí, digamos, la apuesta estaba en estos meses
en el éxito electoral. Si estos desequilibrios que se estaban postergando, como ir manteniendo, ¿viste?, el tipo de cambio con algunas medidas medio heterodoxas, tenía un resultado exitoso en las elecciones, entonces el programa se iba a hacer más coherente porque el gobierno iba a avanzar sobre todos estos desequilibrios con más margen político, sobre las reformas que son necesarias. Pero esa apuesta electoral que estaba enfocada en la baja de la inflación a toda costa por los medios que fueran, no resultó y entonces el mercado empezó a ver que el programa tiene muchas debilidades. ¿Y esto lo puede dar vuelta Milei desde lo financiero? Había una estrategia que era, la había dicho él hace un par de meses, bueno, el riesgo país baja a 500, 550, ¿te acordás que lo dijo en su momento? Y entonces ahí salgo y refinancio los vencimientos de capital. Hoy en día, no sé, con el riesgo país arriba de 1000 puntos, vos recién dijiste algo que me dejó pensando, la aparición de Kicillof como el contrincante con chances le pone un piso a la baja del riesgo país. No sé dónde le pone ese piso, pero le pone entonces un límite a la estrategia del gobierno de salir a refinanciar vencimientos de capital. ¿Cuál es el efecto concreto en materia de la búsqueda de refinanciar vencimientos y qué significa de esto que vos decías, mirándolo, si el gobierno lo puede llegar a dar vuelta? Bueno, fíjate lo que pasó el día siguiente de la elección, lo que hizo con el tipo de cambio el gobierno. Eso es algo, ellos dijeron, bueno, no vamos a cambiar ninguna política, pero claramente cambiaron Claro, lo completamente dejaron. su actitud frente al mercado cambiario. Soltaron un poco el tipo de cambio. Y esto está mostrando la limitación que tiene el gobierno para salir a los mercados de deuda en el futuro. Claramente ese tiempo se alejó para Argentina y el gobierno va a tener que recurrir a los dólares del mercado cambiario para empezar a acumular reservas, ahora para no perderlas, pero en los próximos meses para empezar a acumular. Y eso se hace con un mejor tipo de cambio, un tipo de cambio que le cierre al mercado, que lo convenza para vender sus dólares. Es la apuesta que tiene a mano el gobierno ahora para pagar sus vencimientos de enero. O sea, tiene que ir dejando que se deslice un poco el tipo de cambio para poder tener más capacidad de acumular reservas e ir mejorando su capacidad de pago. Y eso lo va a llevar al gobierno a pagar un costo político, social y electoral, ¿no? Y Sí. que puede hacer cerrar un poco más el programa, pero que al gobierno le va a jugar negativamente en las elecciones. Me interesa mucho todo el panorama que estás describiendo. No quiero dejar de recordar, Nacho, que vos escribiste, y de hecho hablamos en su momento, una nota que hoy se resignifica todo el tiempo. Aquel momento donde vos dijiste, che, hubo reuniones de empresarios donde Karina Milei juntaba la plata de los empresarios en su cartera. Me acuerdo que hicimos esa nota, que era otro de los testimonios centrales que aparecían de esas conductas de la hermana del presidente, que obviamente después con los audios de Spagnuolo y tantas otras denuncias, empezó todo a hacer juego, che, era todo parte de un mismo comportamiento. Eso es lo que cuando vos decís el mundo financiero mira lo institucional o no, o el mundo financiero convive con reglas de todo tipo y ya está. No, totalmente. Ese es el daño institucional que empezó a tener el gobierno. La mirada de afuera, al ver el comportamiento del gobierno en estas cosas, también en el caso Libra, empezó a generar algo de desconfianza. O sea, obviamente, para alguien que tiene que tomar una decisión de inversión, no es lo mismo un gobierno que se expone a estos casos y a este tipo de denuncias, que hay que tener en cuenta que todo esto, en un contexto de debilidad política, de fortaleza en el Congreso, como lo vimos 3 días antes de la elección, tuvimos una demostración de fuerza del Congreso, ¿no?, de la oposición, que sumando 2 o 3 cosas, viendo la debilidad política en la que esté el gobierno y viendo el avance de las causas de corrupción en la justicia, puede llegar a ser muy peligroso en el escenario, ¿no?, para cualquier inversor. Entonces no es algo menor. O sea, cualquiera de estas cuestiones terminan teniendo impacto en las decisiones de inversión y creo que ya está medio, lo estamos viendo en todos los reportes, esta mayor desconfianza que vos estabas contando de los bancos internacionales y los inversores del exterior. Hola, ¿qué tal? Débora te saluda.
Consulta. Bueno, Hablabas del impacto que tuvieron las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que quedó plasmado, si querés, la pérdida de popularidad del presidente Javier Milei. ¿Cuán responsable es el gobierno de haberle subido tanto el precio a unas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera nacionales? Claro, me imagino vos contando de province sections, no sé cómo lo Claro, traducís al tal inglés cual, en las eso. notas. Electoral sections. local. Local, Local. local. Pero bueno, fue la apuesta también en la ciudad de Buenos Aires, que le salió bien. Cuando uno hace esta apuesta de nacionalizar la elección, pues hay muy bien o demasiado mal. Y la apuesta en la ciudad de Buenos Aires le permitió desplazar a su competencia en el espacio de derecha. Y ahora, bueno, esta apuesta por nacionalizarla termina creándole o dándole entidad a algo que hoy genera pánico, digamos, y que termina por debilitarlo, ¿no? Pero me parece que sí, es una apuesta, ¿no? Claramente ellos pensaron que había algo de espacio para esto. Hay algo, creo que la mejor imagen que ilustra esto es Milei desembarcando en los distritos, esperando la marea de gente apoyándolo, ¿no? Como siempre lo tuvo, y recibiendo en cambio, en lugar de eso, cascotazos, ¿no? Ellos estaban viendo otra película, ¿no? En varios sentidos, ¿no? En lo político y en lo económico también. En lo económico ellos en algún momento vieron reactivación en el segundo trimestre y se encontraron en estos meses en que la economía está frenada. Nacho, por último, y te agradezco la comunicación, Nacho Liberador, periodista de referencia de la agencia Bloomberg en Buenos Aires. ¿Qué es Kicillof? Y sobre todo, ¿qué es el Kicillof del domingo triunfador para el mundo de Wall Street? Vos dijiste hoy publicamos una nota llamada El fantasma de Kicillof. ¿Qué resumen hacen? ¿Qué lectura es la que tiene Wall Street de Kicillof? Lo obvio es, en base a la experiencia de su gestión, es un sesgo intervencionista de expropiaciones y de control de cambios y de precios, ¿no? Esas son Todo eso es lo los tres ítems que baja rápido Wall Street cuando lo ve a Kicillof. claramente, lo vimos, e incluso de probabilidades de default también, ¿no? Es obviamente en su gestión fue un funcionario que se comportó de manera hostil frente a los mercados, porque un mercado más cerrado, que da más incertidumbre sobre el pago de la deuda, siempre genera rechazo, ¿no? Es un funcionario que está dispuesto a convivir con desequilibrios en lo fiscal, en lo monetario, para llevar adelante su proyecto. Eso también genera desconfianza al inversor. Creo que si hay algo positivo para destacar de su presentación, que no sé si lo percibieron ustedes, es la moderación con la que él se está comportando ahora, que si bien nosotros estábamos acostumbrados a verlos como que siempre se manejaban en posturas más extremistas, ahora dado el comportamiento de Milei, creo que se está valorando, ¿no? Por lo menos en las formas, o en las primeras apariciones, la moderación en el discurso de Kicillof, ¿no? Del peronismo en este momento. Claro, lo que pensaba es que uno recoge la mirada de, comillas, el mundo financiero, pero que también es una mirada nada más, porque así como un día lo levantan a Milei, el otro día lo bajan, un día se suben a un relato, el otro día salen, pueden un día comprar el relato de, che, qué pánico por Kicillof, y puede pasar como en 2 minutos pasó con Lula en su momento, que con un determinado banquero central y una alianza en el gobierno, dicen, che, al final, o sea, hay mucho de relato, percepción, está bien, de recoger lo que hizo en su gestión, pero también eso es muy reversible para un dirigente, en este caso Kicillof. Si de golpe tiene un vicepresidente más de acá, dice voy a hacer esto, puede cambiar eso también, ¿no? Me imagino pensando en la situación de Lula cuando asumió el primer gobierno, que era pánico, disparada de riesgo país. Tiene una cosa a mano también de, eventualmente, esto es ciencia ficción, armar algo así. Totalmente. Fíjate, el mercado se ha cansado no quiero, bueno, de comerse curvas Claro. A lo largo de los últimos años con Argentina. Y vos pensás que uno puede, en general, no sé, nosotros,
en la vida cotidiana nos arrepentimos de haber tomado una decisión, no sé, haber pactado el alquiler en dólares y no en pesos porque pensábamos que teníamos que venía, no sé, teníamos otra expectativa, en el mercado hay gigantes que manejan portafolios gigantescos en donde los que toman esas decisiones cobran mucha plata y caen en errores como lo que cayó Morgan Stanley esta semana. Nosotros sacamos una nota también en Bloomberg contando los errores o los fracasos de algunas apuestas de inversión de los grandes bancos. Con Imagínate, Argentina. por Argentina, exacto. Morgan recomendó 2 o 3 días antes. Increíble. ¿No? Bueno, y estas cosas pasan con gente que sabe. Imagínate cuánto más con nosotros, digo, para que lo tengamos en cuenta cuando nos arrepentimos y decimos, bueno, perdimos, bueno, a todos les pasa. Y a todos los que trabajamos esto también vimos un montón de traders, gente que era una referencia en el sector, que las crisis argentinas se lo terminaron llevando puesto, ¿no? Entonces, puede cambiar de un momento a otro la visión del mercado, como decías vos, pueden cambiar las condiciones, pueden también los insumos que tiene el mercado para tomar decisiones son muy, a veces, bastante defectuosos, ¿no? O sea, son las encuestadoras, por ejemplo. Sí, ¿no? las encuestadoras, los analistas políticos, más o menos consumen de lo que está circulando y así pueden comerse una versión distinta. Che, Nacho, lo que te iba a preguntar es, desde el laburo periodístico, ¿se sostiene el interés por Argentina tanto como cuando Milei era un rockstar, como cuando ahora entra a pisar en falso? Digo por la cantidad de notas que me encontré ayer. ¿Hay como una demanda del inversor o no? ¿O es ustedes que están vendiendo nota como loco? No, hay una demanda increíble bueno, obviamente uno pone Milei en el título y ya eso genera mucho atractivo. Creo que genera mucho más atractivo que Argentina, ¿no? Igual Argentina siempre genera atractivo porque es un mercado muy exótico, muy divertido. Los inversores de afuera no nos leen. Palabras exótico y divertido me liquidan. La palabra exótico y divertido, se nota que es alguien que está en Nueva York, ¿no? Viendo una pantalla. Claro, pero es que vos imaginate el comportamiento de los argentinos para afuera es muy, muy divertido y muy atractivo, porque nosotros en cuanto tenemos un problema sacamos los dólares del banco. Eso no pasa en otros países. Convivimos con niveles de inflación que para los cuales el mundo no está acostumbrado, digamos. De golpe aparece un chabón con una motosierra. Me imagino claro, que... Exactamente. Generan mucho atractivo en los lectores de afuera de Argentina. Y bueno, obviamente siempre lo atractivo son los títulos, Milei, Messi, digamos, pero nuestro comportamiento genera mucho interés, Bien. más allá de si lo usan para invertir o no. Ignacio Liberado, el periodista de la agencia Bloomberg, hablando de este sube y baja de los mercados financieros y de su laburo también. Gracias, Nacho, y ni cabida los que hablan del pelo, ni cabida. Vos. En tu cara, pelado. Jamás. Abrazo, amigo. Bueno.